Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, Panamá, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Zona 8, Tertulias y más. Gracias por su amable sintonía. Les saluda Rubén Polanco en compañía de Pastora Portugal, en los controles Arsenio Samaniego y la producción de Patricia Ocando Camino. Esperemos que nuestro querido Eduardo Soto se pueda conectar vía Zoom desde el extranjero donde se encuentra. Vamos a ver si podemos hacer la conexión hoy con Eduardo para que nos aporte sus valiosos conocimientos sobre los temas que vamos a tratar, la crisis social que vive el país el día de hoy. Vamos a iniciar con la siguiente frase: el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal, Canal de Panamá. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. Hoy te voy a compartir 5 cosas básicas que no pueden faltar en tu hogar. Primero, un kit de herramientas, ya sea martillos, destornilladores, cinta métrica, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Segundo, velas aromáticas naturales o difusores. Tu casa debe ser ese lugar donde puedas descansar y que siempre huela rico y fresco. Tercero, un organizador de documentos importantes. Así ya sabrás dónde tienes todo en un solo lugar. Cuarto, un buen sartén de hierro fundido. Estos no desprenden ninguna sustancia tóxica en tus alimentos y además son muy duraderos. Y quinto, una planta natural. Estas purifican el aire y aportan decoración a tu casa y además ayudan a relajarse. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Antes de darle la palabra a nuestro invitado y para dar contexto a la entrevista, el gobierno nacional ha expresado su rechazo a las amenazas de toma de instituciones públicas en la provincia de Bocas del Toro, realizadas por representantes de grupos que mantienen bloqueos en Chiriquí Grande. Estas acciones se presentan como medida de presión para exigir respuestas a un pliego de peticiones en un plazo de 24 horas. Durante una conferencia de prensa dada este lunes 2 de junio por ministros de Estados, el titular de la presidencia, Juan Carlos Orillac, declaró que las amenazas atentan contra la seguridad del Estado y la de los funcionarios públicos. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Orillac. En este sentido, el viernes pasado, parte de la comisión que hoy se encuentra aquí completa, designada por el señor presidente de la República, fuimos a Chiriquí Grande a tratar de conversar con las dirigencias que mantienen las vías cerradas y entender el porqué de ese cierre. En ese momento, conversando con varios dirigentes,
logramos entender la confusión que mantienen con respecto a la ley 462 y que a los efectos le propusimos gestionar que técnicos de la Caja de Seguro Social se acercaran y se sentaran en una mesa para explicarles todas las dudas que pudieran tener al respecto. Radio Hogar. Esto obedece a que en ese momento nos hacen comentarios de situaciones que la ley para nada toca ni menciona. Es decir, un desconocimiento total de la ley 462 y obviamente el sentir nuestro es que le han ido engañando y los están utilizando para lo que no se debe. En ese momento acordamos que la Caja de Seguro Social con su equipo técnico viajara hacia Chiriquí Grande hoy lunes y se sentara con ellos a explicarle, y de parte de ellos iba a haber un equipo técnico para poder conversar. De igual forma se le dijo en ese momento que la comisión de alto nivel designada por el señor presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, estaría hoy día en Changuinola. Por lo tanto, era de su conocimiento que nosotros no podíamos estar en dos lugares a la vez. Ellos aceptaron la dirigencia, se programó, se estuvo conversando todo el fin de semana y hoy, cuando el equipo técnico de la Caja de Seguro Social, liderada por el señor Jorge Ortega Llamas, asesor del despacho del licenciado Dino Mon, se acerca y aparece en el lugar donde se había acordado, sucede lo que vieron en el video hace unos momentos. Simplemente desvían la atención de conocer la verdad real de lo que es la Caja del Seguro Social y dejar a un lado las mentiras. Esta situación ciertamente preocupa porque realmente no hay un asidero para que estas personas sigan cerrando las calles si ni siquiera comprenden ni quieren entender de qué se trata la ley 462, que muy por el contrario a lo que ellos están pensando, la misma es bondadosa en muchos de los sentidos. Pero bueno, esa es la actitud. Y con respecto a las declaraciones del señor, o las amenazas, mejor dicho, del señor Diógenes Espinosa en ese video, el gobierno nacional rechaza profundamente este tipo de declaraciones que atentan contra la seguridad del Estado y los funcionarios. Radio Hogar. Ese no es la manera ni el mecanismo, y eso es lo que atrás tenemos de la dirigencia del Suntrack. Siguen con las amenazas y siguen con la forma de llevar las cosas cuando a ellos no les conviene de manera amenazante. Bien, continuamos con el mismo tema. ¿Qué nos tienes, pastora, por allá? Bueno, Rubén, te comento que por su parte la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, advirtió que las acciones de estos grupos están afectando gravemente la economía local. Escuchemos las palabras de la señora ministra. Bueno, yo les voy a relatar cómo ha sido el día y la lamentable intransigencia de un sector representado por una persona, porque estoy segura que no es el común de los trabajadores del sector bananero. El día de hoy, el ministro Moltó y mi persona nos pudimos reunir con la dirigencia porque lamentablemente al aterrizar nos hizo un llamado el jefe de relaciones laborales de la empresa Chiquita, donde nos manifestó que el día viernes destituyeron a los 60 trabajadores administrativos. Es decir, que ya no hay trabajadores administrativos dentro de la empresa. Radio Hogar. Aún así, y que próximamente en esta semana estarán presentando 1.600 despidos más, que esto acabaría con la planilla completa de la empresa. Es un golpe muy duro para el empleo de la provincia y todas
todas las reactivaciones económicas que el señor presidente ha determinado tanto para la provincia como el país. Y todo en manos de un sector que solo sabe generar desempleo. ¿Y desempleo por qué? Porque es increíble cómo afectan a terceros. Hoy nos reunimos con el sector productor, con productores de cacao, de plátano, cámaras de comercio, cámara de turismo, y nos decían, por favor, ministra, abra, porque nosotros nos vemos afectados, y son ellos quienes ponen con su trabajo esa cuota adicional para que el sector bananero, que las mujeres se jubilan con 54 años y los hombres con 58 años, dan ese esfuerzo adicional, y encima el sector los tiene afectados, no permitiéndoles laborar. El invitado tiene la palabra. Muy bien, hoy nos acompaña el licenciado Ernesto Bazán, él es economista, que precisamente nos va a dar sus aportes al respecto de esta crisis social y cómo está golpeando la economía panameña en el tema de los cierres, en el caso de Bocas del Toro con la huelga que hay, la empresa bananera que ha cerrado operaciones, ha destituido empleados, porque el sindicato bananero está de huelga. En Panamá sigue la huelga de los docentes, las clases son irregulares, la empresa privada también se ve golpeada por los cierres de calle, el sector construcción, el sindicato también se mantiene en huelga. Licenciado Bazán, bienvenido a este su espacio Zona 8, tertulias y más. ¿Cuál es el panorama que se pinta para la economía de Panamá? Visto lo visto, ya a casi 2 meses tenemos de estar en esta crisis social con motivo de las huelgas de los grupos sociales, los sindicatos, los educadores. Sí, mientras esperamos acá el licenciado Bazán, podemos indicarle en la situación en la que se encuentra el país con motivo de la huelga, los cierres de calle que se vienen dando reiteradamente por parte de los grupos sociales, las protestas de los obreros del Suntrack en el interior, en la zona comarcal, a la altura de Tolé, provincia de Chiriquí. Los indígenas también han mantenido cierres de calle, igual en la comunidad indígena de Arimae, en la provincia de Darién, se mantienen los cierres de calles en protestas en contra de la reforma a la Caja de Seguro Social, la denominada Ley 462, que los grupos sociales están pidiendo su derogación, y que este ha sido el punto de partida para iniciar estas protestas desde el mes de marzo, casi a finales del mes de marzo. Ya vamos para 2 meses en esta protesta. Bueno, ya tenemos 2 meses de mantener esta protesta. Esperemos que pronto se pueda llegar a una solución. Lo más importante de todo es que como panameños no debemos perder la fe, no debemos perder la esperanza en que podamos buscar una salida. De todos los sectores creo que deben poner de su parte, más que todo en buscar una solución. Quien tenga la razón, quien no la tenga, pues en este momento debe prevalecer el bien común, el bien del país, vestirnos de patria, tener ese sentido de pertenencia, de poder mejorar la situación de nuestro país. Licenciado Bazán, para que nos aporte y nos dé su perspectiva al respecto de las afectaciones económicas que genera esta crisis social. Sí, bueno, muy buenos días con todos. Bueno, primero que nada, esto es, yo creo que la punta del iceberg. Me parece que hay muchos problemas sociales que vienen siendo arrastrados de años anteriores y por qué no decir de décadas anteriores. Radio Gara. Panamá es un país que por sus características tiene todo el potencial para ser un país líder en desarrollo,
y solamente ha sido líder en crecimiento, porque cuando nosotros vemos las estadísticas, los últimos años, en los últimos 30 años, Panamá ha sido el país de Latinoamérica que más ha crecido, pero no ha sido el país que más se ha desarrollado. Todavía hay necesidades sociales fundamentales en niveles de servicios educativos y de salud que son muy precarios, necesidades inmensas de mejorar la infraestructura nuestra y sobre todo altísimos niveles de corrupción. Somos uno de los pocos países en donde hay un expresidente condenado por actos de, digamos, con sentencia firme ya, ¿no? Por actos que tienen que ver con situaciones de su gobierno, ¿no? Entonces, todas esas cosas generan múltiples efectos en la sociedad y no está lejos de la economía, porque la economía es una ciencia social y al ser una ciencia social, todo lo que pasa, digamos, dentro de la sociedad, los niveles de corrupción, los niveles de desconfianza, los niveles de frustración, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de servicios por parte del Estado, todo eso tiene consecuencias en situaciones económicas, ¿no? Entonces, ya Panamá venía desacelerándose en cuanto a su potencial de crecimiento económico, en cuanto a su capacidad de atraer inversión extranjera directa, pero pareciera que nosotros no nos dábamos cuenta, porque ahí en las estadísticas, si nosotros revisamos las estadísticas, encontramos claramente que vamos a poder, digamos, diferenciar casi que dos países muy diferentes, ¿no? Entonces, un país como del año 2007 al 2015 más o menos, y otro del 2016 en adelante aproximadamente, ¿no? Entonces, en cuanto a las estadísticas, sobre todo en temas de inversión, la inversión genera empleo. Entonces, no hay inversión, no hay empleo. Esa es una fórmula muy sencilla, y para inversión se requiere confianza, ¿no? Entonces, este asunto, por ejemplo, de la empresa bananera, yo dudo mucho que eso, digamos, la decisión de ellos, ¿no?, se trate de irse del país porque hubo cierre de calles. Pienso que la decisión de ellos, en mi opinión, ¿no?, era algo que tenía que ver con problemas ya, digamos, de años anteriores, que de alguna manera se vienen arrastrando, ¿no?, y que tienen un pico, que tienen una punta del iceberg, que tienen un momento de explosión, que son todas estas protestas, ¿no?, que evidentemente llegan a un punto de saturación y de tolerancia. Entonces, tengo entendido que la compañía está, o por lo menos los accionistas, ¿no?, están reabriendo operaciones o están incursionando en Costa Rica. De manera que no es un tema de negocio, sino es un tema de que ellos no estaban conformes con el entorno económico, social y político que nuestro país les podía ofrecer. Y así como Chiquita Brands, habrá muchas otras empresas, ¿no?, que por lo menos se lo están pensando. Lo que pasa es que no nos enteramos hasta que ya es demasiado tarde. Entonces eso es técnicamente lo que se conoce como una desinversión, ¿no? Me salgo, retiro mi inversión, entonces es una desinversión. Entonces yo les decía que así como la inversión genera empleo, la desinversión genera desempleo. El desempleo hace que entremos en un círculo vicioso porque el desempleo genera frustración. La frustración genera, digamos, conflictos sociales. Los conflictos sociales atentan contra la economía porque el 50% de la economía panameña es una economía informal y mucha gente depende de su trabajo del día, ¿no? Entonces, muchos tienen que ir
a laborar, y si no pueden ir a laborar ese día no cobran. Entonces eso evidentemente afecta también el consumo. Si el consumo se reduce o se desacelera, se afecta la recaudación. Si se reduce la recaudación, el país se endeuda más. Entonces entramos en un círculo vicioso en donde es muy difícil de salir, ¿no? En donde la receta aquí, en mi opinión, viendo lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica que han tenido, digamos, algunas crisis similares, ¿no? Principalmente viene por cortar ciertas inercias, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una inercia de gasto público enorme, tenemos una inercia de vivir sobre la base de deuda. El día que dejamos de endeudarnos, no vamos a poder pagar nuestras cuentas. Esa es nuestra realidad, ¿no? O sea, vivimos en una ficción en donde sobrevivimos gracias a que podemos tomar deuda. Entonces eso hay que cortarlo de raíz, y eso es muy doloroso, pero eso necesariamente hay que hacerlo para que podamos ver al país como un país de oportunidades, ¿no? Digamos, las finanzas públicas han cambiado considerablemente. Ya no somos el país que éramos antes. Cuando yo llegué a Panamá en el año 2007, fue el año 2008 que nosotros tuvimos superávit fiscal, ¿no? Superávit fiscal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Significa que no gasto más de mis ingresos. Así es. Radio Gara. Y no teníamos la ampliación del canal funcionando. Ajá. Entonces, hoy en día tenemos un déficit fiscal que probablemente va a estar rondeando el 6 o 7% del Producto Interno Bruto este año, y eso es muchísimo, porque las calificadoras esperaban un máximo de 4%, pero ya al primer trimestre está en alrededor de 1,5%. Entonces, ¿eso qué significa? Que pagamos más intereses, porque tenemos que endeudarnos más, y si pagamos más intereses, cada vez es más difícil que podamos brindarle a la sociedad lo que la sociedad está esperando, ¿no? Radio Gara. Es decir, los servicios sociales. O sea, cada vez va a haber menos recursos para educación, menos recursos para salud, menos recursos para seguridad, que es lo que la población demanda, es lo que la población pide, y la población se merece, ¿no? Porque, digamos, la democracia funciona así. La sociedad escoge a unos gobernantes, esos gobernantes hacen una tarea, elaboran un plan, ejecutan, y todas esas acciones tienen que ir en beneficio de la sociedad que los ha puesto como gobernantes, ¿no? Entonces eso cada vez va a ser más difícil, suba quien suba, sea quien sea. Entonces la única forma es tomar medidas disruptivas, y esas medidas disruptivas implican generar un choque interno en la economía, reducir drásticamente los gastos, ¿no? Y eliminar todo tipo de beneficios y de privilegios. Lo que pasa es que eso, digamos, no se ha hecho y no se visualiza como algo necesario, ¿no? O sea, yo no veo a mucha gente hablando de que eso es absolutamente necesario, y realmente el país no va a poder salir adelante porque actualmente lo hemos puesto en una situación digamos, empobrecimiento. Es decir, voy a mencionar una cifra para que ustedes tengan una idea de que se ha empobrecido mucho al país. Mucho de la población, o muchos de nuestra población dicen, bueno, es que nosotros no vemos los beneficios del canal. Radio Gara. Los beneficios del canal pueden estar rondando entre 2.500, 2.800, dependiendo del año, millones de dólares anuales, ¿no? Sí. Entonces, y fíjense que nosotros hemos endeudado tanto al país que solamente al primer trimestre de este año 2025, el país, digamos, al país le ha tocado pagar intereses por 950 millones aproximadamente. Wow. Entonces, cuando uno lo multiplica por 4, porque el año tiene 4 trimestres, eso está más o menos alrededor de los 4.000 millones. ¿Qué significa eso? Que es como si hubiésemos agarrado el canal con su expansión
y le hubiésemos prendido fuego, le hubiésemos puesto una bomba y está totalmente inoperante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el dinero de pago de intereses, eso no se ve para la sociedad. O sea, la sociedad no tiene ningún beneficio de eso, ¿no? Entonces es como si ya hubiésemos destruido un canal y medio, más o menos. Eso es para que ustedes tengan una idea de por qué es que yo digo que se ha empobrecido al país, ¿no? Entonces la única forma de salir es reduciendo esa dependencia que hay de la deuda pública, y para ello hay que reducir los gastos, porque ya no podemos aumentar los ingresos, ya no podemos subir el ITBMS, no podemos subir el impuesto sobre la renta. O sea, las personas naturales, las personas jurídicas ya están, digamos, muy afectadas para poder subir impuestos. Lo que hay que hacer es cortar beneficios, quitar exoneraciones y reducir los gastos, ¿no? Entonces, si nosotros entramos en ese camino, podemos revertir la situación, no solamente por razones económicas, sino también por razones sociopolíticas, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas que tiene este gobierno y que va a tener cualquier otro gobierno que llegue es un problema de confianza. O sea, ya la sociedad ya no cree en, digamos, ha quedado tan decepcionada de los partidos políticos y de los gobernantes de turnos, que ha perdido las esperanzas y ahora está en una situación de incredulidad. Entonces, como no hay confianza, uno de los grandes problemas que va a tener cualquier gobernante, ya sea de este turno o del próximo o de la próxima administración, es la falta de confianza. Pero la falta de confianza se recupera cuando uno empieza a hacer cosas, ¿no?, que bien analizadas en el largo plazo nos dirigen hacia un buen destino. En el corto plazo no, porque si en el corto plazo nosotros comenzamos a reducir los gastos, ¿no?, entonces tenemos que cortar subsidios, tenemos que reducir personal, tenemos que tomar una serie de medidas que en el corto plazo obviamente va a haber problemas, pero pero cuando esto se mira con una perspectiva de largo plazo, entonces eso sí ayuda a recuperar la confianza. Y eso que algunos, digamos, algunos países que han vivido situaciones parecidas puedan recuperarse y reestructurarse. Licenciado Bazán, le interrumpo brevemente para recordar a los oyentes reportar sintonía al 6392-8204, 6392-8204, para que reporten su sintonía, comentarios de manera respetuosa, alguna pregunta de manera respetuosa, las podemos leer a través del chat o a través de una nota de voz. Vamos a una breve pausa y al volver le tenemos una pregunta de Pastora Portugal. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida, permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Estamos de vuelta. Recordarle a los oyentes que nos pueden reportar su sintonía, pregunta o cualquier comentario al 6392-8204, es la línea de WhatsApp del programa Zona 8, Tertulias y más. Pastora Portugal tiene una pregunta para el invitado del día de hoy, el licenciado Ernesto Bazán, economista. Licenciado Ernesto Bazán, gracias nuevamente por compartir con nosotros. Quisiera saber, volviendo a la situación de las bananeras, dada la situación conflictiva que se presenta ya desde su punto de vista, ¿qué cercano estamos de que se repita la misma situación que se dio en Puerto Armuelles? Bueno, yo creo que no podemos descartar, porque en mi opinión,
mi opinión, lo que pasó en la bananera, o lo que está pasando en la bananera de Bocas del Toro, no es solamente un problema de la bananera y de Bocas del Toro. O sea, si ustedes conversan con cualquier empresario, sobre todo un microempresario de cualquier provincia, ya sea de la capital o de cualquier provincia del país, les va a decir que estamos tan mal que parece que estuviéramos en pandemia. Más o menos eso es lo que les van a decir, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo pienso es que, como les decía, aquí no solamente esta es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, y este es un problema grande de la economía y es un problema social y hay muchas aristas de por medio. No va a ser fácil recuperar, pero hay que dar unos primeros pasos, ¿no? Entonces esos primeros pasos, ¿yo cómo lo haría? Yo pues, pensaría en un gran acuerdo, ¿no? Entre diferentes, digamos, movimientos sociopolíticos para poder hacer ajustes a las finanzas públicas, porque sin eso no vamos a entrar en la senda de la confianza. Y eso se requiere, no todos van a estar de acuerdo, me queda claro, pero mientras más personas apoyen, entonces hay más posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, esto que está pasando digamos, en la bananera de Bocas del Toro es solamente un microcosmos de lo que realmente se está sintiendo en el clima empresarial y en el clima laboral y en el clima social de todo el país, ¿no? Entonces, creo que para responder concretamente la pregunta, hay un alto nivel de correlación entre, digamos, la confianza que hay por parte de los empresarios versus lo que nosotros podemos, digamos, de una empresa versus lo que tenemos actualmente en el clima socioeconómico, ¿no? Y por lo tanto yo no descartaría de que esta situación se dé o se repita en cualquier otro ámbito, ¿no? Empresas grandes, pero también empresas pequeñas, ya sea del interior o incluso de la capital. Ok, muy bien. Agradecemos la participación del licenciado Ernesto Bazán. El espacio acá, el tiempo apremia y tenemos a la siguiente invitada. Ella es Yulia de Santi, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD. Pero antes de iniciar con los aportes que va a hacer la licenciada Yulia de Santi, vamos a una breve pausa para despedir a nuestro invitado, el economista Ernesto Bazán, que nos ha dado sus valiosos aportes de las afectaciones económicas que deja esta crisis social producto de las huelgas que mantienen sindicatos y gremios de educadores a nivel nacional. Vamos a una breve pausa y volvemos con la siguiente invitada, Yulia de Santi, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Eres migrante y estás en Panamá en condición irregular? La Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Panamá te ofrece orientación legal migratoria gratuita. Te esperamos todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro de Acompañamiento Hogar Luisa, en Parque Lefebvre. Reserva tu cita por WhatsApp al 6450-9707 o llama al 203-7600. No pongas tu futuro en manos equivocadas. Infórmate bien y no te dejes engañar. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Bien, estamos de vuelta y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, nos acompaña la licenciada Yulia de Santi. Ella es presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. A ella le vamos a preguntar específicamente cómo está la situación actual de la empresa privada ante estas huelgas, estas manifestaciones, cierres de calles, protestas. ¿Cuál es la situación real de la empresa privada? Y si ya se tiene alguna cifra, alguna contabilidad, ¿qué cifras manejan de las pérdidas que han dejado
estas manifestaciones en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social en 2 meses? Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, sí hay unas cifras preliminares que si me hubiesen dicho, la verdad, porque sí las vi el otro día, y sí hay pérdidas definitivamente, y preocupantes de lo que está sucediendo. Pero un momentito que estoy sin... Ajá, ok. Sí hay evidentemente sí, obviamente sin tomar en cuenta Bocas del Toro que hay una situación ahí definitivamente de cierre de la misma. Vimos ayer, o sea, vimos lo que nos estaba comentando la comisión de alto nivel y definitivamente hay una situación de crisis específicamente en Bocas del Toro, pero en todo el país ha habido una situación de ralentización económica, ha habido, sobre todo en el tema turístico, ha habido un bajón importante en algunas zonas, sobre todo pues en el interior del país. Me gustaría, déjame ver si encuentro si hay una cifra. Lo que pasa es que yo pensé que como me dijiste de la situación en general, no tengo, si la encuentro, las digo más adelante. Dele. Si continúa avanzando con la idea. O sea, sí hay cifras y sí hay una cifra preliminar, evidentemente, de cuáles pueden ser las pérdidas económicas que hay. Definitivamente que sí. ¿Qué sectores de la empresa privada se ven principalmente o se han visto principalmente afectados en estos 2 meses de huelga y de manifestaciones? Bueno, definitivamente el sector turístico, sin ninguna duda. Y por supuesto el sector productivo, sin ninguna duda, sobre todo como me he dicho, como en el interior. Así que esas son digamos las cosas más, lo que más ha impactado, ¿no? Y claro que en términos generales la economía, ¿no? O sea, el sector también, el sector transporte, ese tipo de cosas. Y más que nada la pequeña empresa, ¿no? La pequeña empresa, que son los pequeños empresarios que, por ejemplo, con las huelgas de en el Suntrack, obviamente ahí alrededor del Suntrack, de las construcciones, hay toda una serie de ¿cómo que se llama? De trabajo indirectos, qué sé yo, la que vende la comida, lo que transportan, etcétera. O en el tema de las escuelas están todos los que hacen la comida en las escuelas, hacen el transporte a los niños. Es decir, hay una serie de actividades conexas a una determinada actividad que definitivamente hemos visto que ahí hay pérdida en ese sentido. Ahora, usted como empresa privada, como gremio, ¿qué solución ven a esta situación? ¿Han elevado la voz con las autoridades? ¿Han tratado de tener acercamientos con los sectores en huelga? ¿Qué acciones han hecho o qué pretenden hacer para buscar una salida a esta situación? Como aporte más que todo sería. Sí, claro. Mira, nosotros desde APEDE pues nos preocupa muchísimo la situación. Nuestra última junta directiva han sido prácticamente ver cómo se puede aportar al análisis de la situación, ver qué se puede hacer. Hemos sacado comunicado. Nos preocupa muchísimo el tema educativo, como hemos dicho, básicamente acaba de salir un informe, básicamente entre tantos paros de la educación, prácticamente tenemos una década perdida en el tema. Estoy hablando del 2020 hasta el 2025 en los diferentes paros educativos que ha habido, y sí nos preocupa muchísimo ese tema, y sobre todo lamentamos que sean los estudiantes los que al final del día pagan las consecuencias.
los educadores dicen, los gremios educadores han dicho que ellos están luchando por el futuro de los estudiantes, pero yo me quedo pensando, y la verdad es que son cosas que yo, a veces uno piensa racionalmente y no le ve sentido. Yo entiendo, siempre he visto que a través de ciertas luchas, de ciertos temas, tú consigues, a través de la protesta, consigues ciertos objetivos, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en el tema de la ley de la Caja de Seguro Social, aparte de que nosotros hemos dicho en muchísimas ocasiones, hemos dicho que esa ha sido una ley muy consensuada, que ha pasado por un proceso participativo, donde los actores todos fueron consultados, donde además que se hicieron como 300 cambios a la ley, proveniente básicamente del proyecto de ley inicial, proveniente justamente de los sectores populares, tratando de tomar en cuenta eso para llegar como a un acuerdo. Así que de alguna manera cuestionamos la legitimidad de la protesta. Ahora, como siempre hemos dicho, en democracia todo el mundo puede tener derecho a la protesta. Sin embargo, lo que sí para nosotros es inadmisible o por lo menos increíble es que, por ejemplo, ellos dicen que protestan por los estudiantes, por el futuro de los estudiantes, por el tema de la jubilación. Pero yo quiero decir algo importante. Los estudiantes, los más chiquitos tienen 6 años y los más grandes tienen 16, 17, 18. Ellos se van a jubilar, los más chiquitos dentro de 60 años, más o menos, o 50 años, y los más grandes dentro de 40 años. ¿Ustedes no creen que en 40 años va a haber montones de leyes de normas de la Caja de Seguro Social? Además, la misma ley del Seguro Social establece que dentro de 6 años tiene que haber una revisión. Entonces, a veces no entiendo la lógica, de la supuesta lógica de luchar por el futuro de los estudiantes, cuando el futuro de los estudiantes sí está en sus manos, que es recibir una buena educación, justamente para romper la brecha educativa y para romper la brecha social. Entonces ahí cuestionamos desde APEDE la legitimidad de la huelga, en el sentido de no le vemos la razón de ser de la huelga, por las razones que te acabo de decir, respetando obviamente el derecho a la protesta, ¿no? Eso no tenemos ninguna duda. Entonces y con las consecuencias que eso trae, porque realmente el tema educativo en Panamá es grave, todo el mundo lo sabe, o sea, hemos tratado, y no es que eso, porque a veces he hablado, nosotros hemos hecho un comunicado con el tema educativo, y muchas veces nos dicen, por ejemplo, cosas como, es que no es solamente que el hecho que no den clase, eso no quiere decir que no haya otros problemas. Sí, hay un montón de otros problemas en la educación, pero no darle continuidad a las clases es un problema muy grave, muy grave. Sí, entonces, sí. Claro, eso no quiere decir que tenemos que ver el tema de las escuelas rancho, que tenemos que ver el tema de la infraestructura, que tenemos que ver el tema de la mejora educativa, de los currículum, o sea, es un problema integral. Pero realmente no ayuda. Además, otro tema, otra cosa importante, si tú no estás dando clase, todos los recursos, si hay una huelga, todos los recursos de este momento del Mitradel está, en lugar de estar pensando, viendo cómo mejora el sistema educativo, cómo hacen mejora a la infraestructura, están digamos, direccionados a ver cómo se solucionan las huelgas. Entonces, creo que de mi punto de vista, de nuestro punto de vista, no le vemos sentido a esta huelga, o sea, básicamente, ¿no? De parte de los educadores. Amén de que la huelga no es legal. Entonces, por ejemplo, aquí en Panamá, y vamos a hablar del tema de la legalidad de las huelgas. Aquí en Panamá, nosotros no es la huelga política, porque en este caso no se está haciendo una huelga por una mejora salarial, por una mejora de un tema laboral, para mejorar las condiciones de trabajo de algún educador o de los educadores, o por lo menos en este caso del SUNTRAC, sino la huelga es por una ley. Por lo tanto, es una huelga política, porque en este momento las personas, los que están en huelga, tienen la idea de querer ser actores políticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ajá, dígame. Sí, Pastora Portugal le tiene una pregunta a la licenciada De Santi.
Muchas gracias, licenciada, por estar nuevamente con nosotros. Licenciada, quisiera preguntarle sobre el nivel de afectación que sufre Panamá en cuanto al tema de atraer la inversión extranjera a raíz de toda esta problemática que se ha generado y que, como sabemos, pues ya se conoce también en el extranjero. Lo hemos visto pues en noticias del extranjero también. Sí, mira, gracias por tu pregunta. Definitivamente, si vemos las noticias, prácticamente pareciera que fuera el país entero encendido o hubiese protesta en todos lados, como sí sucedió, por ejemplo, en el 2023, que realmente por el cierre del Calle, por el cierre de la Interamericana, el país estaba completamente paralizado. En este momento no hay tal paralización. Nosotros lo vemos, estamos en la capital, nos movemos perfectamente. Vemos que las construcciones han vuelto a funcionar. En cuanto a la huelga de los maestros, hay, digamos, no sé exactamente el porcentaje, pero muchísimos docentes han vuelto a dar clases y los niños han ido otra vez a las escuelas. Es decir, ha habido poco a poco hay los estudios, o sea, había una normalización poco a poco de la situación. Entonces, la situación, digamos, física o regional o territorial no es tan grave, pero sí, y esa es la parte que sí quiero como rescatar y que sí tenemos que ponerle cuidado. Porque el hecho de que nosotros consideramos que la huelga no estemos de acuerdo con la razón de la huelga, que también es nuestro derecho, así como ellos tienen derecho a hacer huelga, también nosotros tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo y tenemos unas razones. No es simplemente porque no estamos en desacuerdo que las acabo de decir. Sin embargo, lo que es importante es que sí es verdad que hay un descontento en la ciudadanía. La gente siente que no está siendo bien representada, siente que hay problemas, siente que no se resuelven los problemas, que hay corrupción, que hay una injusticia social, que, por ejemplo, en el tema de justicia hay una diferencia en cómo se ven los casos, digamos, de gente que tiene facilidad económica y gente que no las tiene, o que, me explico, o sea, la gente ve que hay inequidades y la gente sí se siente insatisfecha. Frente a eso, yo sí creo que nosotros como sociedad tenemos que hacer un alto y reflexionar y tratar de resolver los problemas de manera pacífica y de manera digamos, conjunta. Sin embargo, por eso es lo que trataba de decir antes, nosotros necesitamos hacer un alto. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, el tema de las huelgas. Las huelgas, no existe en Panamá la huelga política como legislada. Sin embargo, por ejemplo, en la OIT sí se habla y ha habido intercambio de notas entre el país y la OIT de que por qué no se legisla las huelgas políticas. Entonces yo digo, ¿por qué los sindicatos, que son los interesados, cuando no estamos en crisis, por qué no hacen una presión para que de repente, bueno, se legalicen las huelgas políticas? Digo, no estoy diciendo que ahora no quiero ser revolucionaria, pero sí hay ciertos temas que realmente se necesitan resolver. Por ejemplo, la huelga de los maestros tampoco es legal. No hay un sustento legal para esas huelgas. Porque la legislación permite las huelgas en el sector público, pero hay una serie de procesos y de pasos que no se están dando. Entonces también el hecho de vivir en democracia quiere decir que te sujeta a ciertas reglas, ciertos procedimientos, y no simplemente a una anarquía de que, bueno, yo simplemente quiero hacer una huelga, me siguen pagando y hago la huelga. Entonces, por ejemplo, si yo no trabajo, simplemente yo no recibo ingreso, así de sencillo. Entonces no me parece correcto que, por ejemplo, tú hagas una huelga que sea declarada que es ilegal, que no tiene sustento jurídico porque estamos en un Estado de Derecho, entonces simplemente diga, bueno, porque yo la quiero hacer y porque siempre ha sido así, entonces yo tengo derecho a que no me paguen. Tengo derecho a que me paguen, perdón. Entonces ese tema es que es donde el país tiene que ir mejorando en los mecanismos en los mecanismos de ¿cómo se llama? En los mecanismos de la protesta. Por ejemplo, el cierre de calle. El cierre de calle también ha sido regulado
en convenciones internacionales a las cuales Panamá se ha adherido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente cómo deben ser los cierres de calle. Entonces, sin embargo, tú no puedes, o sea, no se puede hacer lo que estamos haciendo aquí, que cerramos la calle, una interamericana, por ejemplo, y se cierra el país. Eso no es posible. Sin embargo, tú puedes hacer una protesta, hay mecanismos para hacerlo, hay protocolos para hacerlo. Entonces, ¿por qué no se legisla? ¿Por qué en tiempo de paz no se legisla eso? Para poder entonces para hacer las cosas que, bueno, ya sabemos que tenemos una propuesta, pero entonces, claro, entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando viene, como no está legislado, se cierra la calle, el cierre de calle aquí en Panamá está prohibido, entonces viene la policía, reprime, y entonces vienen los problemas de que la gente está presa, de que no se siguen los protocolos, que no se va de menos a más, entonces la situación sale de control, entonces otra vez un círculo vicioso de descontento popular frente a la represión. No sé si me explico lo que quiero decir, que tenemos que crecer como país en cuanto a cómo podemos nosotros, cuáles son las consecuencias de un cierre de calle, cómo se debe manejar de manera correcta, de acuerdo a los protocolos internacionales, y al mismo tiempo que la gente sepa, si tú cierras la calle, cuáles son las consecuencias. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Sí. Ok, agradecemos a la licenciada Yulia De Santi por sus aportes y darnos un pantallazo de la situación de la empresa privada en medio de esta crisis social con motivo de las protestas, las huelgas, manifestaciones y cierres de calles que vienen realizando grupos sociales en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social. Agradecemos y despedimos de esta forma la segunda entrevista de esta mañana con la licenciada Yulia De Santi, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEVE. Vamos a ir a una pausa. Nada más para despedirme, muchas gracias. Voy a buscar las cifras porque sí las tengo, y cuando después les digo para que entonces pueda ver cuáles son las pérdidas con cifras ya claras. Son cifras preliminares, pero sí existen y me gustaría compartirlas. Excelente, ¿sí? Excelente. Le agradecemos el aporte que ha dado y esperamos esa cifra para que la audiencia de Zona 8 Tertulias y más pueda conocerla. Vamos a una pausa y volvemos con la parte final del programa. Ya volvemos a Zona 8 Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bien, y en otras noticias del plano nacional, tenemos que el diputado independiente o por la libre postulación Betseray Richard confirmó ayer lunes que ha decidido dar un paso al costado y desvincularse de la coalición Vamos, esta coalición o la bancada independiente conocida como Vamos. A través de un comunicado, el diputado Richard aseguró que ha decidido mantenerse como el diputado independiente que el pueblo favoreció con su voto, sin ataduras y con libertad de pensamientos. Veamos el reporte de los colegas de Econews. El diputado Betseray Richards decidió desvincularse de la bancada independiente Vamos. Félix Chávez nos presenta el siguiente informe. El diputado Betseray Richards, quien en campaña aspiró a la Asamblea por el movimiento Frecuencia Independiente, abandonó la bancada Vamos, la cual formó parte durante las 2 legislaturas del primer periodo de sesiones ordinarias. Richards, meses atrás, protagonizó una discusión con su colega Walkiria Chandler que evidenció que el debate de las reformas a la Caja de Seguro Social dejó fisuras a lo interno de la coalición. Yo no tengo nada malo que decir de mis colegas de Vamos, ni de la coalición, ni de la bancada. Sin embargo, en este año la ciudadanía ha sido testigo de una serie de situaciones internas que, como en todo colectivo político, suceden
y van a seguir sucediendo. El debate y el disenso es importante dentro de una democracia. Richards no descartó la creación de una bancada opositora. Yo quisiera invitar a cada uno de los colegas, no solo de la bancada de Vamos, sino de los otros colegas, como tú mencionas, de Moca también, a que con el propósito de poder crear nuevas facciones parlamentarias dentro de la Asamblea Nacional establezcamos conversaciones. Hay que conversar. Si hay algunos colegas de Vamos que quieren unirse, solo necesitamos 4 diputados para poder armar una nueva bancada. Es decir, hay 3 de Moca, ellos únicamente les hace falta 1 diputado para armar una bancada. El anuncio del diputado Betzeray Richards tomó por sorpresa a la jefa de la bancada Vamos, Yanín Prado, que conoció la noticia a través de las redes sociales. Prado convocó a sus colegas a una reunión. Es una decisión personal y se respeta. Causa extrañeza toda vez que participó activamente en la reunión donde escogimos jefe de bancada y la conformación de las comisiones de cara al 1 de julio. Como fundadora de la coalición Vamos y jefa de la bancada, no creo en el trabajo, los logros individuales, sino en el trabajo en equipo y ese trabajo colectivo de cara a cumplir con la responsabilidad y el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Tras ser consultados, los diputados Roberto Zúñiga y Jorge Blois confirmaron que seguirán firmes en la bancada Vamos. Le deseo lo mejor de los éxitos en esta etapa que desea emprender de manera independiente, como él ha denominado. Y yo realmente creo en el trabajo en equipo, seguiré construyendo desde la coalición Vamos, desde hace 3 años que vengo en este equipo, tratando pues de cumplir ese propósito para el cual nos escogieron. Yo me siento en una bancada unida y trabajando con la mente puesta hacia adelante, y yo creo que ese debe ser el enfoque. Aquí, como lo dije, nosotros nos ceñimos en principios, y esos principios claros es lo que marcan nuestra unidad, y hay que seguir trabajando en esa unidad. El reglamento interno de la Asamblea Nacional establece que para crear una bancada se necesita mínimo 4 diputados, pero para la inscripción de la fracción parlamentaria, la misma debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la primera legislatura ordinaria. Félix Antonio Chávez, Econews. Y en el plano internacional, el gobierno de China señala a Estados Unidos de imponer nuevas trabas como la prohibición de exportaciones de semiconductores a China y revocar la visa para los universitarios chinos. Pese a la tregua de 90 días, las tensiones comerciales entre ambas partes siguen en aumento. Veamos el reporte de la prensa alemana con nuestros colegas de la Deutsche Welle. China acusa a Estados Unidos de violar su último acuerdo comercial y anuncia que tomará medidas para defender sus intereses. El Ministerio de Comercio chino respondió con un comunicado en el que rechaza la afirmación del presidente Donald Trump de la semana pasada de que Pekín ha violado el acuerdo pactado en Ginebra el mes pasado. La disputa amenaza con poner en peligro las relaciones comerciales, aunque Trump expresó el viernes su esperanza de hablar con el presidente chino Xi Jinping. China acusa a Estados Unidos de imponer unilateralmente nuevas restricciones desventajosas, entre ellas nuevas directrices para el control de las exportaciones de chips de inteligencia artificial, restricciones a las ventas de software de diseño de chips a China y la retirada de visados a estudiantes chinos. China y Estados Unidos se acusan mutuamente de romper lo acordado, y vamos a tomarle el pulso a esta disputa con mi colega Ana Nieto, a quien tengo el gusto de saludar en Nueva York. Ana, qué gusto saludarte. Se abre la distancia entre ambas potencias, los mercados reaccionan. ¿Qué salidas hay? La Casa Blanca espera que esta distancia se reconduzca, que se acorte después de que Donald Trump hable por teléfono con el presidente chino Xi Jinping. Desde el Ejecutivo se ha asegurado que esta llamada se va a producir esta misma semana, pero no se ha dado detalles de la agenda, con lo cual es posible que todavía no esté programada. Sería la primera vez que hablen los dos desde el 17 de enero, apenas unos días antes de que Trump tomara posesión de su cargo como presidente. Y toda esta tirantez llega cuando además Trump anunció el viernes que los aranceles al acero se duplicarían del 25 al 50% a partir del 4 de junio, en apenas 2 días. Es una decisión que ha tomado mientras la mayor parte de sus socios comerciales están sentados en las mesas de negociación para llegar a acuerdos comerciales con Estados Unidos, y coincidió con el segundo anuncio sin detalles sobre el futuro de US Steel con la japonesa Nippon Steel, una compra frustrada desde hace más de 1 año y medio y que se supone que iba a traer una inyección de capital a la
la siderúrgica estadounidense, una situación que todavía sigue en el aire. Los índices de los mercados de acciones estuvieron sin rumbo, cerraron con escasos avances. Hoy el mercado de la deuda, que preocupa cada vez más a los grandes financieros, cerró también a la baja y el dólar también cayó a niveles no vistos desde hace 2 años. Bien, y con esta información llegamos a la parte final de nuestro programa de hoy, 3 de junio, Zona 8, tertulias y más. Agradecemos a todos su amable sintonía. Recuerden sintonizar Ríos de Agua Viva con el Padre Santiago Benítez de la Parroquia María Auxiliadora de Pueblo Nuevo y de la Parroquia San Antonio María Claret de Hato Pintado. Al mediodía, Radio Hogar Informa, y también en la tarde el programa Abriendo Caminos con el Padre Alfredo Uzcategui. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. Se despide de usted Rubén Polanco en compañía de Pastora Portugal, en los controles Arsenio Samaniego y la producción de Patricia Ocando Camino. Será hasta mañana a las 8 de la mañana cuando volvemos con una emisión más de este su programa Zona 8, tertulias y más. Saludos y muchas bendiciones, Panamá. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.